Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se extiende 2 días más la detención del soldado israelí que mató a un terrorista palestino ya reducido. La autoridad palestina condena la ola de atentados terroristas en todo el mundo, excepto en su propia casa. El nuevo juez de la causa contra 6 yihadistas detenidos el año pasado rebaja su peligrosidad en el auto. Y a la espera de la firma de un tratado de libre comercio Israel-China que duplicaría el intercambio comercial actual. Son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con noticias culturales. Pero empezamos con el tema de Israel, el tema de actualidad. Un juez militar de Israel afirmó este martes que las pruebas contra el soldado que mató a un terrorista palestino ya reducido no son concluyentes, ordenando que se extienda 2 días más su periodo de detención. El abogado del soldado aseguró que el tribunal no arrastrará al acusado a un linchamiento mediático. Después de ver el vídeo del suceso, la Fiscalía ha recalcado que no parece que el soldado estuviera en peligro en el momento en el que ejecuta al atacante y recordó que el disparo fue efectuado varios minutos después de que los 2 terroristas quedaran tirados en el suelo tras ser tiroteados por el primer soldado. La vista se ha celebrado mientras centenares de personas se han concentrado en los exteriores del tribunal para expresar su apoyo al soldado, entre ellos importantes políticos como Avigdor Lieberman, Moshe Feiglin y Oren Hassan, mientras que los principales responsables del Likud lo han condenado. Sí, la verdad que este es un tema que es muy, muy trascendente para la sociedad israelí. Me parece un detalle nimio decir, bueno, a ver, un soldado que ha disparado a un palestino, ¿qué novedad hay en ello? No, es tremendamente novedoso en estas circunstancias, porque sí, han habido muchos casos de soldados que han disparado y matado a los terroristas, pero no cuando ya habían sido lo que se llama neutralizados, es decir, que se había neutralizado su capacidad de respuesta terrorista. Bien porque se les ha arrebatado el arma, porque han sido desarmados, porque han sido heridos y no pueden desplazarse, etcétera, etcétera. Y este caso pues está removiendo los cimientos, diría yo, por lo menos los cimientos éticos y morales de la sociedad israelí, y está llevando a posiciones muy extremas que más que con la moral tienen que ver con el posicionamiento político. Y porque está claro, por ejemplo, ya lo comentamos ayer, que el Likud no es un partido de izquierda ni es un partido de centro siquiera, y ya sabemos que Netanyahu es un personaje criticado y caricaturizado en Occidente como un ser muy agresivo, etcétera, etcétera, pero él en este caso está posicionado con el ejército, que ha detenido y que piensa enjuiciar a este soldado por esta conducta, cuando hay no solamente una especie de rebelión popular contra la justicia en algunos ámbitos, sino también dentro del propio gobierno. Citábamos a Naftali Bennett, y no es el único caso, y también otros personajes que incluso, como Moshe Feiglin, que son del Likud. O sea que las posiciones se han decantado en 2 situaciones muy extremas. ¿Está justificado la acción del soldado? Luego están los detalles que en cada versión periodística parecen un poco diferentes. En alguna versión que yo no sé si la comentará, porque todavía no hemos entrevistado a Maya Gabriel para Revista Medio Oriente, pero no me extrañaría que saca el comentario del diario El Público, el corresponsal del diario El Público, que directamente dice que el soldado recibió instrucciones para disparar, cuando ese es todo el caso, digamos, judicial está basado justamente en que nadie le dijo que hiciera eso, y que fue una acción que él emprendió de motu propio y que solamente podría estar justificada como defensa propia, en el caso que él viera que tenía un arma y que estaba a punto de accionarla, y entonces tiene derecho a defenderse. Pero la situación es muy difícil de demostrar. También
En ese reportaje del diario El Público y también en otros, hablan de que seguramente para contrarrestar este debate de la sociedad israelí lo plantean como que unos colonos que fueron a linchar al que hizo la película y que esta detención se produjo solamente después de que se viera el vídeo. Y eso es mentira y ha sido desmentido desde el primer momento. El soldado fue denunciado y arrestado por su propio comandante en el momento mismo que comete este suceso, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque ya hay algunos que están muy quisquillosos si hay que calificarlo de homicidio en defensa propia, asesinato, lo que sea. Bueno, no vamos a entrar en el detalle. Indujo la muerte, por decirlo de una manera muy eufemística, que no es la que en realidad corresponde a la realidad, pero que sí que no hubo tal linchamiento, en todo caso, no hubo una manifestación de colonos, puede ser que individuos particulares se acercan a la casa y esta persona que hizo la película pues no quiso salir de su casa y no se le encuentra para entrevistas. Pero de ahí a que afuera linchado, pues digamos que la graduación en los adjetivos está muy desbordada en este caso. Un caso que, vamos a ver, que ningún otro ejército del mundo siquiera se plantea. Cuando los soldados pakistaníes, afganos, iraquíes ven acercarse a alguien que les amenaza con la muerte, bien mediante explosivos, bien mediante armas de fuego, bien con armas blancas, disparan y disparan a matar y no tienen que dar explicaciones a nadie. Pero no solamente en estos ejércitos que uno dice, bueno, ejércitos tercermundistas, tampoco los ejércitos ni de Estados Unidos, ni del Reino Unido, ni de Francia, ni de todos los países que colaboran en la coalición internacional. Y yo no me atrevería a decir con los soldados españoles porque nunca, que yo sepa, se han visto inmiscuidos en situaciones como estas, de tener que detener a un terrorista que les amenaza a ellos con matar, no a alguien que va armado para matar a otros. Entonces es muy cómodo y muy hipócrita juzgar cómo deberían ser las cosas. Lo que pasa que el estándar del nivel moral que se exige del ejército de Israel y que exige la sociedad israelí del ejército de Israel y que los judíos del mundo exigimos del ejército de Israel es el más elevado, es por encima de lo que se pide a cualquier otro y por eso está el debate. Pero el debate no indica la culpabilidad, sino indica el grado del límite moral al que se le exige a cualquier soldado, incluso en situaciones de tremendo estrés, de tremenda situación que se están jugando la vida. Seguimos. La Organización para la Liberación de Palestina, que gobierna la Autoridad Palestina, condenó la reciente ola de atentados que se ha cobrado centenares de muertos en todo el mundo y pidió solidaridad internacional contra el terrorismo. Así lo comunicó la dirigente Hanan Asraoui. En nombre de la Dirección Palestina, condenamos enérgicamente los recientes actos de terror cruel e inhumano cometidos en Pakistán, Irak, Bélgica, Chad, Turquía, Siria, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Francia y otros países en todo el mundo, enviando sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. El terrorismo no conoce religión o fronteras y contraviene todos los valores humanos, éticos y espirituales. Nosotros, el pueblo palestino, rechazamos todas las formas de terror, violencia y extremismo, afirmó. Es una pena que no rechacen la hipocresía. O sea, que es increíble que la autoridad palestina haga un comunicado oficial de esto para condenar a todos, menos a ellos. Menos a ellos. Cuando ellos matan, cuando salen a la calle a atropellar gente, cuando la gente de Palestina sale a acuchillar,
a atropellar, a disparar a los civiles de forma indiscriminada, como ocurrió, recordemos, en Tel Aviv, en un suceso de alguien que sacó una ametralladora y empezó a tirar en un bar, de forma muy similar a lo que se ha hecho en Francia o en Bélgica. O sea, ni siquiera el modus operandi es distinto, porque ellos pueden decir, no, pero esto es... nosotros condenamos el terrorismo con bombas y con armas. No condenamos el terrorismo con cuchillos porque entonces no es terrorismo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Los de la comisaría de Francia que intentó entrar con el cuchillo, los que salieron con hachas en Inglaterra a matar a la calle, esos no son terroristas. O, si no, entonces tenemos que reacomodar todo y decir que la autoridad palestina condena todo tipo de terror, violencia y extremismo en los demás. En los demás. Y no se aplica en el cuento a ellos. Y a mí me llama la atención que con una declaración así, por supuesto que nosotros aquí en Radio Sefarad elevamos nuestro grito al cielo denunciando esta hipocresía, pero es que no lo haga todo el mundo. ¿No saben que en estos 6 meses han salido más de 100 personas a matar gente de forma indiscriminada, a civiles en Israel, a niños, a mujeres, a ancianos, al que corra menos cuando ellos salen detrás con el cuchillo en la mano? Entonces, ¿qué pasa? ¿Solamente se aplica a los demás? Esta incoherencia es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que el secretario general de Naciones Unidas no haga un comentario sobre este tema. No se puede permitir que el Consejo General de Derechos Humanos de Naciones Unidas no haga un comentario sobre este tema. No se puede admitir que ni siquiera hasta ahora el presidente americano, el presidente francés, el primer ministro inglés hayan hecho una declaración sobre este tema diciendo: ustedes mejor calladitos y a decir estos discursos en árabe para vuestro pueblo, que no se puede permitir ninguna forma de terror, violencia o extremismo, y que condenan absolutamente todo porque contravienen los valores humanos, éticos y espirituales. Seguimos. Tras los atentados terroristas de París en enero del 2015, incluyendo los ataques a la revista Charlie Hebdo y al supermercado Kosher, compareció el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, para anunciar que los 4 detenidos horas antes en Ceuta, a los que se sumarían después 2 más, estaban fuertemente radicalizados y dispuestos a cometer un atentado y, si hubiese sido necesario, incluso a inmolarse, y que la célula desarticulada guardaba gran paralelismo con la de París. Entonces el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decretó la prisión incondicional de los detenidos. 1 año y 2 meses después de aquella operación, el juez José de la Mata, titular ahora del juzgado en el que trabajó Ruz, ha procesado a los 6 investigados en un auto en el que no hace mención alguna a la potencial amenaza de atentado difundida por el ministro del Interior, aunque los acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo o de colaboración con organización terrorista por presuntas actividades de captación, adoctrinamiento o adiestramiento de terceros. En su auto, el magistrado criticó además la falta de colaboración de Estados Unidos después de que requiriera sin resultado en mayo pasado que tanto Microsoft Corporation como Facebook desvelasen determinados correos electrónicos de los procesados para sustentar los indicios incriminatorios. Bueno, y fíjate porque el final de esta noticia nos trae también una conexión con la noticia que dimos ayer, en la cual el FBI ha conseguido desbloquear el iPhone del terrorista San Bernardino, posiblemente gracias a la ayuda de una empresa israelí, y en contra de las decisiones de las corporaciones como Apple, Facebook, Microsoft, de no dar a conocer sus encriptaciones ni siquiera para salvar vidas humanas. Pero el juez de la Mata dice que critica la falta de colaboración de Estados Unidos, porque él le pidió a Microsoft, él le pidió a Facebook, pues que diga la falta de colaboración de Microsoft y de Facebook, y si tiene los bemoles, pues que pida al gobierno español que cierre las sucursales de Microsoft y de Facebook, o que se las solicite aquí en España,
porque son corporaciones internacionales, aunque tengan la sede radicada en cualquier sitio, esto es como los servidores, los servidores informáticos pueden estar radicados en Uzbekistán, pero el tema es que no se puede hacer, primero, no se puede hacer responsable a Estados Unidos que Microsoft no quiera ayudarles, porque Estados Unidos ha tenido el mismo problema, y con Microsoft, con Facebook y con Apple. Así que esto, más que una crítica fuera de sitio, porque yo no sé, en un auto de judicial, si hay cabida para criticar a gobiernos extranjeros. Pero a mí me da la pauta de que algo pasa con el juez de la Mata, porque el juez Ruz, cuando recibió el caso, decidió incomunicarlos y detenerlos de forma inmediata. O sea que había indicios muy importantes de la actividad terrorista de estas personas. Y ahora resulta que no, como mucho, esto de incitación, ¿cómo es? A ver, espera, enaltecimiento del terrorismo. O de colaboración con organización terrorista. A mí esto de enaltecimiento del terrorismo, ¿sabes qué pasa? Me suena mucho, pero mucho a cómo se acusaba en una época a la gente de ETA. Hemos vivido hace unos días, hace semanas, el tema de la liberación de Otegi, y entonces a Otegi pues se lo condenaba por enaltecimiento del terrorismo. No colaboración en acto terrorista, porque eso ya es mucho más complicado, es un acto criminal, pero es que cuando hablamos de terrorismo, el terrorismo, hay gentes que son la gente que llevan a cabo el acto terrorista, pero luego están los perpetradores, están los ideólogos y están los que financian y están los que organizan e incluso planifican. Entonces, cuando se habla de terrorismo y cuando se habla de terrorismo yihadista, no se puede juzgar con los mismos baremos con que se juzga una acción de alguien que va a una manifestación y protesta. No es lo mismo. Esto lo han entendido otros jueces, como el juez Pablo Ruz, pero el juez de la Mata, sorprendentemente, rebaja totalmente la calificación de estos terroristas. Ya no son peligrosos, ya las penas son de 1 o 2 años, van a tener vacaciones a costa del Estado en el mejor de los casos y van a recibir cursos de entrenamiento terrorista activo, yihadista en las cárceles españolas, y eso sí, la culpa la tiene Estados Unidos. La culpa la tiene Estados Unidos de que haya yihadistas, pero vamos a ver, y le faltó la punta de un pelo para decir que esta detención es ilegal y que en realidad la culpa también la tiene el Ministerio del Interior español por meterse con los pobres islamistas que en el fondo lo único que quieren es la liberación de su pueblo o algo así. Pero yo le recomiendo a los lectores que para saber un poquito más pongan en internet el nombre de juez José de la Mata y vamos a ver qué otras sentencias descubrimos, y descubrimos también que algunos jueces no actúan solamente en pro de una justicia universal, sino de una justicia ideológica, y eso es muy peligroso. Terminamos hablando de Israel, relaciones comerciales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que también ocupa el cargo de ministro de Economía e Industria, y la viceprimer ministra de la República Popular China, Liu Yangdong, anunciaron el comienzo de las conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, reunidos en una cumbre bilateral en Jerusalén. Las conversaciones sobre el potencial acuerdo serán conducidas por representantes de 10 ministerios y agencias gubernamentales israelíes, entre ellas el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía e Industria, el Consejo de Educación Superior y la Oficina del Jefe Científico. Según los analistas, un acuerdo de libre comercio con China podría duplicar el volumen del intercambio comercial, que actualmente supone unos 8.000 millones de dólares anuales, y aumentar la producción individual de ambos países, además de levantar restricciones a la entrada de productos israelíes en China y a la importación de productos chinos en Israel. Eliminaría también los obstáculos regulatorios. Durante el encuentro, China e Israel también firmaron 13 acuerdos de cooperación, incluyendo de energía y desarrollo del agua. Sí, esto podría parecer a algunos una noticia del ámbito económico,
Que bueno, sí, una noticia más, digamos, incluso podríamos haberla traído en la sección de las noticias culturales, pero no, esto es muy importante. Fijaros, en Israel, contando con todos y todas las minorías, habrán unos 10 millones de personas. ¿Cuántas personas hay en China? Más o menos 150 veces más. 150 veces más. Y ese país no hace un tratado de libre comercio con España, ni lo hace un tratado de libre comercio con Suiza, ni con la Unión Europea como bloque, que ya sería mucho más complicado, sino le interesa esa hormiguita minúscula rodeada de países enemigos en el territorio más conflictivo y más bélico de la actualidad, para entablar un tratado de libre comercio. Libre comercio, quiere decir de que yo te vendo y tú me vendes y no nos hacemos imposiciones aduaneras especiales ni ponemos trabas. Es más, hasta ahora, esta misma semana también China anunció que iba a aplicar el tema de la visa múltiple para los israelíes que visiten China. Esto quiere decir que no tiene uno que ir a hacer el visado cada vez que viaja a China, si por ejemplo no es un turista y es un empresario que va a hacer negocios con China y que no que es muy burocrático, se pierde mucho tiempo pidiendo un visado para cada viaje de estos, si por ejemplo tiene que viajar todos los meses o cada 2 semanas o cada el tiempo que sea. Esto quiere decir que China e Israel se están acercando. No solamente un acercamiento teórico como uno puede tener una firma de un tratado cultural, etcétera. Vamos a hablar de que este país tan diminuto, 10 millones de personas, frente a otro 150 veces mayor, de 1.500 millones de personas, nada más y nada menos, tienen un intercambio de 8.000 millones de dólares actualmente. Ya es una cifra que no sé si España la tiene. Yo creo que España no tiene esa cifra de intercambio comercial con China. Y en todo caso, si tiene esa cifra, es el balance general de todas las importaciones chinas de baja calidad que se hacen a España. Cuando hablo de baja calidad, son las típicas tiendas de productos chinos que se venden en las tiendas o de alimentación o de vestido, etcétera, etcétera. Pero cuando el intercambio de 8.000 millones de dólares anuales con Israel incluye muchas exportaciones de Israel a China. Hay mucha tecnología israelí que está entrando en China y hay mucha posibilidad de hacer tratados conjuntos o empresas conjuntas. ¿Por qué? Porque Israel es un nombre que echa para atrás muchas negociaciones. Y a Israel le interesa tener un socio comercial, por ejemplo, chino, que a través de esa empresa pueda vender sus productos en todo el área del este de Asia. Y es un mercado tremendo. Ya hace poco hemos visto también un tratado de productos, compra-venta de productos de defensa con la India que sobrepasa pues los cálculos más optimistas. Así que esperamos que también esta vinculación económica se traduzca en una amistad también en las relaciones diplomáticas que ya existen, pero que se ahonden más, porque ya sabemos que últimamente, por lo menos, Israel ya está demostrado que no se puede fiar de tener solo un amigo en el mundo llamado Estados Unidos, porque puede subir un presidente, por ejemplo, llamado Obama, y echar por tierra no solamente esa amistad, sino todo el entramado que se ha construido para que las cosas no vayan a peor en Oriente Próximo, que es justamente lo contrario de lo que pasó desde que subió el presidente Obama. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Bien. Leyendo el programa de una interesante iniciativa que lleva 3 años celebrándose en Jerusalén. Son los Días de Jerusalén, una conferencia para estudiar la ciudad.
esta ciudad tan importante. Y en este caso traemos esta noticia de esta conferencia que termina el 1 de abril, Jerusalén, voz, lenguaje y plegaria, porque en ella están participando dos grandes amigas de Radio Sefarad, la editora y hebraísta Pilar Romeu y la profesora Nina Pinto Abecassis. Pilar Romeu, en su intervención, este encuentro consta de una serie de conferencias en torno a Jerusalén, ¿no? Y en la intervención de Pilar Romeu habla de Yehuda Alcalay y su Shelom Jerusalén. Y también Nina Pinto Abecassis se va a referir a la eterna capital y Tetuán es como la pequeña Jerusalén en la literatura documentada y en la poesía hebrea. Bueno, pues dos expertas, auténticas expertas en la materia y que también, como vemos, dan conferencias en Israel y son buenas amigas de Radio Sefarad. Además es gratuita la inscripción. Es gratuita la inscripción y son conferencias interesantísimas a cargo de los máximos expertos en todo tipo de temas que tengan que ver, claro, con Jerusalén. Pues, por ejemplo, música, por supuesto, literatura, poesía en ladino, las mujeres activistas en el movimiento islámico en Israel. Estoy leyendo algunos de los temas. Palabra, imagen, sensaciones, los viajes espirituales a Jerusalén durante los últimos siglos, es otra de las intervenciones. Bueno, son una serie de conferencias, como les decimos, muy interesantes que de las que nos enteramos porque Pilar Romeu, a la que queríamos entrevistar, viajaba a la ciudad de Jerusalén y nos dijo, no puedo porque tengo esta conferencia, y le dije, mándame información por favor, y en su correo me decía, siempre tan maravillosa, Pilar Romeu, que es una conferencia en la que se aprende mucho, pero estoy segura de que los que vayan aprenderán mucho de Pilar Romeu y de también Nina Pinto Abecassis. Pues nada, oye, hemos dicho una de las múltiples conferencias que puede haber. Hemos citado algunos otros títulos, pero vamos, las que más nos interesaban porque tienen que ver con el judeo español y con Tetuán y con el mundo sefardí, pues son las de estas dos expertas. Qué bonita ciudad, que yo no he estado nunca. Ya, Jordi, es imperdonable, bueno, ¿eh? Ya, es que tampoco. No he viajado tiempo. mucho yo, pero me falta dinerito para viajar un poco más, ¿eh? Que es la Desde excusa. Aquí hacemos un llamamiento. Hacemos un llamamiento, es más, podemos abrir una cuenta. Yo te acompaño, hacer ¿vale? un crowdfunding para que nuestros oyentes... Jordi por fin en Jerusalén. Y yo me ofrezco no sería como justo. voluntaria para acompañarte. No sería justo, pero bueno, algún día iremos para allá. Por supuesto. Desde luego, ¿quién no reconoce la magia de ese lugar? Uh-huh. Bueno, seguimos. ¿Qué más tienes ahí? Hablamos ahora de dos presentaciones, pero en realidad de un solo libro. Es el título Redención de un nazi, de Julián Delgado, que edita Ediciones Carena y se presenta este 31 de marzo a las 7:30, en el Centro de Cultura Sa Nostra de Palma de Mallorca. Es una presentación en la que participa nuestro querido Abraham Barchilón, el que fuera presidente de la Comunidad Judía de Baleares. También estará el catedrático de Historia Contemporánea Sebastián Serra, y el día 7 de abril el libro, Redención de un nazi, se presentará en la librería Alibri, en la calle Balmes 26 de Barcelona. Aquí intervendrán el escritor Francesc Rovira y el editor José Membrive. Es un libro que nos habla de la historia de un nazi que realiza unas memorias en las que se hace una reflexión en torno al papel que jugó él y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y intentando de alguna manera no autodisculparse, sino buscar precisamente su redención, ¿no? Es el 8º libro de este autor y esperamos poder hablar con él de este Redención de un nazi de título tan potente, Jordi. Pues sí. Oye, y además, Raquel, yo que siempre estás tan atenta a las novedades editoriales,
He de reconocer que tengo cierta envidia, como cada semana me traes no uno, sino a veces 2 y hasta 3 lanzamientos y editoriales. Cosas que se quedan, o sea, que tengo que retrasar, Jordi. Claro, incluso. Y me da envidia porque en el plano discográfico no es lo mismo. pasa todo lo contrario. Ya Es muy difícil encontrar discos nuevos. Sabemos por el momento por el que pasa la industria y menos del en disco. España, porque tú tienes que bucear en el extranjero para encontrar... Sí. Pasa lo mismo. Y aquí es increíble. Siempre me acuerdo de Horacio Cohen cuando hablábamos de esto, ¿no? De la cantidad de títulos que se publican en torno a los judíos, el nazismo. Oye, por ejemplo, me alegro, hoy he dejado sin comentar en la agenda cultural, por falta de tiempo, un libro que ha aparecido recientemente, no recuerdo el autor, pero habla de los judíos en Avilés, por ejemplo. Claro. Hace un recorrido por la historia de los judíos en Asturias. Pues ese, por ejemplo, hoy ya les hablaremos mañana o pronto. Un día más, un día menos no influye, pero que te quiero decir, sana envidia la que tengo. Sí. Me alegro mucho de que la industria librera esté tan activa, además hablando de nuevas y pequeñas editoriales que, bueno, hacen ese esfuerzo, pero que lo sacan adelante, ¿no? Es una gran diferencia entre el libro y el disco, que el disco está cada vez más convertido en una pieza de museo y el libro, que lleva tantos siglos con nosotros, se mantiene y mejor, que siga, ¿no? Sí, es una fantástica noticia. Jordi, pues y una presentación estupenda para terminar esta agenda cultural, la que has hecho, y esta noticia nos llega gracias a Irit Green, a nuestra colaboradora, a nuestra querida compañera, porque han encontrado 3 ejemplares de la Megilá de Esther. Anda. Escondidas en una pared de lo que era una sinagoga clandestina en el gueto de Varsovia. ¡Ostras! O sea, un hallazgo increíble. La noticia saltó en Varsovia. Sí. Justo. ¿Sabían que era una sinagoga, que había sido eso? No se sabe nada, ¿no? La información no comenta nada acerca de esta sinagoga clandestina escondida, pero sí que nos dice, y saltó la noticia hace el 27 de marzo, creo. O sea, Purín o post-Purín recientemente. Además, sí, otro de los milagros de Purín, ¿no? Que este edificio está en donde se situaba el gueto. Claro, estaba en el antiguo gueto y era una sinagoga escondida. Ajá. No explican por qué saben que es una sinagoga escondida, pero me imagino que además de la Megilá de Esther han encontrado otros, otras evidencias. Estaba emparedado. Estaba emparedado los 3 ejemplares de la Megilá de Esther y los han encontrado los investigadores del Instituto Senolam de Israel. Y bueno, imagínate la alegría que ha supuesto para estos investigadores. Hay que decir, eso sí, que 2 de los rollos están en buenas condiciones, pero el tercero, fue quemado y casi desintegrado. Yeah. El rabino Abraham Krieger, que es el director de Senolam, ha dicho: cuanto más se investiga la vida de los judíos en el gueto de Varsovia, descubrimos el valor y la fuerza mental de estas personas, esa fuerza que sirvieron para mantener viva la fe a pesar del dolor y la amenaza de muerte que les rodeaba por todas partes. Estos pergaminos, que representan la historia del milagroso rescate de los judíos de los que buscaban su destrucción, sobrevivieron al infierno nazi. Pues sí, Así que es que están ahora en los archivos del Instituto Senolam. Varsovia, qué ciudad. También, que empezábamos con Jerusalén, pues sí. Varsovia también, Madre mía. Bueno, pues Raquel, muchas gracias. Hasta mañana, Jordi. Mañana seguimos hablando de libros. Seguro. De novedades editoriales y de otros temas. Hasta mañana.